Hoy en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. De servicio de evolución de cobros indebidos, subrayo, cobros indebidos. Modificación de la tarifa, subrayo, modificación de la tarifa. Eliminación del cobro de FONAFI, subrayo. Reorganización y creación de una oficina Sinarmín en Andahuelas, subrayo esto, reparación de los daños y perjuicios a los usuarios. Y finalmente plantea sanción de responsables. Quiero rescatar eso, presidente. Luego tenemos un informe del ingeniero Jesús Tamayo de Osinarmín que dice en los problemas detectados, o sea, Osinarmín detecta problemas. O sea, no es que esto surgió porque un grupo de delincuentes, un grupo de loquitos, un grupo de políticos radicales hicieron una situación difícil para el país, sino porque había problemas reales y me parece muy poco serio que una de las personas que viene acá, con todo el respeto que se merece, aduzca que todo el problema es producto de unos locos. En el caso de Andahuaylas le dice la facturación de solo 20 días de consumo en diciembre del 2014, que era un problema detectado, se facturó solamente 20 días de consumo y se facturó 39 días en enero del 2015, o sea, se factura en 20 días cuando debía facturarse 28 días y se factura 39 días cuando debía facturarse 33 días. Entonces, ahí teníamos un problema y se estaba incumpliendo, ¿no es cierto?, el inciso del artículo 412 de la resolución 26, ¿no es cierto? Y además se dice, este incumplimiento ocasionó la facturación de consumos por encima de los promedios usuales para cada usuario. Después, ahí no termina el problema. Dice, además se advirtió que algunos suministros se facturaron con liquidaciones de consumo, es decir, esto es lo más grave, presidente. Se facturó en enero de una sola vez consumos que no habían sido facturados oportunamente. Estamos hablando de una zona de extrema pobreza. No estamos hablando de una zona donde los recursos y hay empresarios. Estamos hablando de zonas rurales. Entonces, se factura de una sola vez. Se factura lo que se debía haber facturado el mes anterior. Durante el proceso de la toma de lecturas de los meses anteriores, enero del 2015, donde no se habían tomado lecturas reales. Y cuando en enero se toman lecturas, se incluyen todos los consumos que no se consideraron antes. Y aquí dice, eso constituye un incumplimiento del artículo 92. Todos estos errores son entendibles. O sea, uno los puede ver y los puede corregir. Pero esto, cuando vienen a la comisión y se llegan a conclusiones que pueden ser importantes, pero provocadoras, yo, presidente, levanto la voz de protesta. Yo no veo ninguna autocrítica, ni una sola autocrítica. Conclusiones. Se ha identificado que los usuarios afectados son el 1.1 de las Andahuaylas, a quien se le dará solución de acuerdo a las normas y en cumplimiento del acta de diálogo. Correcto. Se identifica y focaliza errores en la toma de lectura en 506 casos, qué poco, ¿no? 506 casos. No estamos hablando de la ciudad de Lima, no estamos hablando de Lambayeque ni La Libertad, estamos hablando de una zona San Jerónimo y Talavera. ¿Y corresponde a cuánto? Al 9% de errores cometidos, dice, por un solo trabajador. Muy bien. Pero ¿cómo va a decir esta conclusión? No se justifica la medida extrema de paralizar. Yo le pregunto al funcionario Freddy González si él conoce la zona, si él conoce la mentalidad de la población. Porque, bueno, en Lima nos podemos conocer, pero ¿fue el señor, conoce la realidad en las zonas rurales? Porque si conoce la realidad en las zonas rurales no está entendiendo el problema. Está concluyendo mal. Está provocando, además. Si este informe llega a la zona, todo el trabajo hecho por mi amigo Julio Rojas se va al diablo, pues. Imagínense que esto caiga en la mano de la gente que ha hecho la paralización. Que la primera ministra y la ministra de Energía y Minas ha firmado un acuerdo y que diga, el paro de Andahuaylas es un nuevo tipo de protesta, por Dios. ¿Cuánto conoce este señor la realidad? Presidente, yo creo que esto necesita ser corregido. Yo no puedo aceptar este documento y no creo que ninguno del Congreso, ni siquiera el señor Julio Rojas, podría aceptar esto.
Si esto es un nuevo tipo de protesta enmarcado a un protagonismo político, está equivocándose en toda la lucha de todos los pueblos. En todo movimiento hay aprovechamiento político, por suerte, por cierto, no solamente de un sector, de todos los sectores. Pero decir que todo el problema es producto de un grupo amparado en una supuesta defensa de los derechos de los consumidores, esta es una ofensa total. Una supuesta defensa de los derechos de los consumidores. No, señor. Si fue la primera ministra, sabía de que había problemas y además se reconoció que se había cometido errores. O sea, si no se hubiera reconocido, bueno, pues, pero sí hubo una defensa. Y además dice, equivocado totalmente el señor, diciendo que por ley esta función son propias de Sinarmín. No conoce la historia de nuestro país. No conoce los frentes de defensa de todo el país. Este gobierno del presidente Humala, los gobiernos que se levantaron, fueron frente de defensa por sus derechos, presidente. Entonces, yo le ruego, presidente, le ruego que vea cómo se corrige esto. De verdad que esto va a encender la pradera, querido amigo. Esto va a encender la pradera, porque si esto leen estos señores y no se han cumplido todavía todos los pedidos, van a decir están provocándonos. ¿Ya? Yo normalmente, presidente, trato de tender puentes, trato de ser lo más, buscar las soluciones a los problemas, ser muy sereno, pero este documento ha ofendido. No hay una autocrítica. Ahora la pregunta es, ahora ya viene una pregunta técnica, ¿por qué no se piensa en las zonas rurales? Que se me explique cómo sucede en Chile, que Chile es un país que todo el mundo quiere mirar, ¿no? La energía solar. Estamos hablando de la energía eléctrica, que es costosa para zonas rurales por la distancia que existe de un sector a otro sector, y Chile ha empezado hace mucho tiempo ya con la energía solar resolviendo problemas serios, incluso intentando vender energía solar a nosotros. Entonces yo pensaba de que podían venir con alguna alternativa, sí, reconocemos que había un error, hay gente que se aprovecha, pero el reclamo es justo. Pero yo creo, presidente, que por ejemplo se podría plantear algo de ese tipo y espero respuestas al respecto. Gracias, colega Yude. Tiene la palabra el congresista Delgado. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a nuestros invitados. Primero, con relación al problema suscitado en Andahuaylas. Si bien es cierto, digamos, hubo una buena actitud de gobierno de la PCM en constituirse en el lugar con la ministra de Energía y buscar una solución que finalmente se logró, en verdad valdría la pena analizar por qué surgió el problema. Y el problema no surgió de la noche a la mañana. Este problema se ha venido arrastrando desde hace bastante tiempo. Tan es así de que congresistas de Andahuaylas, congresistas de Apurímac, venían presentando iniciativas legislativas recogiendo la preocupación de la población para que se corrijan algunas deficiencias en la legislación que digamos, de algún modo les afectaba. Y estos proyectos fueron rechazados porque precisamente las autoridades del sector emitían opinión en contra de estas iniciativas, argumentando de que con la legislación actual era suficiente para atender, digamos, esas preocupaciones de los proyectos. Y sin embargo pasaron 2 años y no se hizo nada. Y no se hizo nada, agravándose el problema por infracciones que sí existen. Yo rechazo también, presidente, el hecho de que el representante de la empresa venga a decirnos acá que fue un grupo de agitadores y que no tenía nada que ver y que no estaban legitimados para reaccionar y protestar como usuarios de un servicio en el cual estaban siendo maltratados. Me parece que es poco atinado enfrentar una situación de esta naturaleza que ha significado la paralización de toda una ciudad. O sea, sí existían problemas, sí existían abusos, tan es así de que se han comprometido, digamos, a identificar a todos los usuarios que han sido afectados en sus intereses por los cortes frecuentes de energía, las bajas y alta tensión que han dañado equipos. Y esto no lo han inventado. Tampoco han inventado el hecho de que la empresa
había facturado mal, intentando hacer recuperos sin respetar los plazos correspondientes y los procesos correspondientes. Había facturado mal por los periodos que tenían que ser entre 28 y 33 días y facturó un mes 20 y pretendió recuperarlos inmediatamente 39 días después o al mes siguiente. O sea, sí han habido infracciones. Entonces, no se puede venir a decir aquí de que aquí no pasó nada y que son un grupo de agitadores los que provocó esta situación. Me parece que es un insulto a una reacción absolutamente legítima y ejemplar de los usuarios que fueron capaces de ponerse en ese extremo, no sin antes haber agotado, digamos, el diálogo y los pedidos y las reclamaciones, y se los han venido exigiendo a sus congresistas, y los congresistas han traído iniciativas aquí que lamentablemente fueron bloqueadas por las autoridades del Ejecutivo. Y con relación al tema de las tarifas de agua, que efectivamente es un problema porque no solamente se han anunciado tarifas o incremento tarifario para Arequipa, sino para Lima y otras ciudades. Mi preocupación va por el siguiente lado, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que diferenciar aquellos usuarios que usan el agua para su consumo personal, para su sobrevivencia, porque el agua es vida, respecto de aquellos que usan el agua para el comercio. Y en eso hay que diferenciar el comercio. Diferencio a la señora que tiene su puestito en el mercado y que tiene necesidad de tener pues un caño. Diferencio a la señora que tiene, digamos, una librería y que por reglas municipales tiene que tener ahí un baño, pero que no está usando el agua como insumo para la transformación. Y diferencio aquel caso en el que fábricas de gaseosas, fábricas de agua, que pagan a Sedapal o pagan a las empresas 3 o 4 soles el metro cúbico, que son 1000 litros, y luego venden el litro en 3 soles. O sea, con unas ganancias pues astronómicas. ¿Y por qué los usuarios tenemos que estar financiándoles así? O sea, a esas empresas habría que cobrarles el agua a su valor real, porque no es posible que estén, repito, pagando 4 o 5 soles por 1000 litros y vendiendo 1 litro en 3 soles. O sea, entonces yo creo que el reto, y adicionalmente a otro hecho, hemos tenido aquí reuniones en el Congreso donde se ha dado cuenta de cómo es que hay algunas empresas que con acciones judiciales, digamos, han logrado de que la autoridad no les esté cobrando por el agua del subsuelo. Son empresas que ponen su planta, sacan el agua del subsuelo y como dice que ellos se la sacan es suya y no pagan absolutamente nada. Entonces, esas cosas nos gustaría que el presidente de SUNAS nos pueda identificar hoy con nombre propio cuáles son esas empresas y ver cómo desde el Congreso o desde las acciones que se tengan que realizar se obliga a esas empresas a pagar por el agua que están usando, que no es suya. Y con relación al tema de financiamiento, habría que preguntarse si es que hay otra forma, ¿no? Porque claro, finalmente, todas las inversiones terminamos pagándolas los usuarios, absolutamente todas. La pregunta es ¿cómo? ¿En qué momento? ¿No? O sea, ¿por adelantado lo pagamos? ¿O es que las empresas tendrían que ver formas de financiamiento con garantía de las tarifas? Entonces, de tal manera que los usuarios paguemos contra resultados, es decir, se están haciendo las obras, se está invirtiendo, entonces vamos, digamos, pagando esto a partir de la tarifa, pero no al revés, ¿no? Como lamentablemente sucede en nuestro país. Gracias, presidente. ¿Algún otro colega congresista que quiera hacer uso de la palabra? Colega Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias. Saludar a los invitados de diversos organismos reguladores y de la empresa Electro Sureste y de la Oficina de Conflictos de la PCM. Yo quisiera que
que se nos pueda aclarar un primer aspecto de este conflicto que ha habido en Andahuaylas. Nos ha explicado Sinermin de que hubo una sobrefacturación y eso desembocó en la protesta social en Andahuaylas. Sin embargo, para resolver el problema de Andahuaylas, el Ejecutivo envía un proyecto de ley al Congreso a efecto de aumentar el subsidio para ciertos sectores. Entonces ahí hay una pregunta que hacer. ¿Ha sido la mala facturación que se ha hecho, una sobrefacturación? ¿Se cobró en meses posteriores lo que no se cobró en meses anteriores, lo que ha provocado esto? ¿O ha sido el exceso de cobro de la tarifa, razón por la cual el Estado, a través del Ejecutivo, remite un proyecto de ley para que el subsidio en esas zonas aumente? Eso no me ha quedado claro. Me parece que se requiere una respuesta muy clara. Congresista Delgado Segarra me pide una intervención. Tiene la palabra el colega Segarra. Gracias. No, gracias, congresista. Bueno fuera lo que menciona el congresista Lescano, ¿no? Hubiera sido bueno que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto, pero hasta donde yo recuerdo, o sea, ni siquiera envió un proyecto, sino que se desarchivó, se desempolvó proyectos que los congresistas de Apurímac ya los tenían presentados acá y que habían sido observados por el Ejecutivo. Y luego, claro, se consensuó con el Ejecutivo para sacar esto adelante, ¿no? Entonces, eso es todavía más preocupante. Gracias. Bueno, claro, pero eso, digamos, sale de la mesa de concertación, acuerdo que hubo en Andahuaylas. Aprobaron ese proyecto acá. De alguna manera era una propuesta que venía también del Ejecutivo, ¿no? De tal manera que esa es una primera pregunta que surge a raíz de los acontecimientos, ¿no? En segundo lugar, la empresa no tenía una gerencia de usuarios, de atención de usuarios, porque eso ayuda mucho, ir a explicar si no se había facturado en los meses anteriores, que le iban a facturar en meses posteriores, pero no tenía dentro de su organigrama una gerencia de usuarios que sirve para atender pues a la gente en caso de algún conflicto, ¿no? Y aún cuando no haya Osinermin en esa zona, la empresa hubiera tenido la oportunidad de hacer la atención correspondiente, ¿no? A efecto de evitar este tipo de conflictos. Allá pues la sensibilidad de la gente es bastante grande en materia sobre todo de tarifas. Es bastante sensible la población porque ellos no tienen los recursos económicos que se tienen personas que viven en las ciudades. Ahora, otro punto que quisiera preguntar, señor presidente, es en realidad el 1% de los... era 1% de problemas, como dice la empresa, del análisis de los datos se ha identificado que los usuarios afectados son el 1.1% de Andahuaylas. Por el 1.1% de problemas se levantó todo el pueblo, pero más adelantito dice la misma empresa, y quisiera que nos dé una aclaración y nos haga una aclaración en ese sentido, que se ha dispuesto medidas correctivas a los 5.677 suministros, medidas correctivas que dispuso el Osinermin. Entonces, que no era solamente el 1%, sino que había ya problemas que se habían presentado en 5.677 suministros. Entonces, creo que el problema era mucho más grande, ¿no? De tal manera que quisiera que se haga esas aclaraciones porque necesitamos saber realmente qué es lo que ha pasado en esa zona, ¿no? Eso en el caso del problema de Electrosureste, en el caso del servicio de electricidad. Por otro lado, en el caso del agua, nosotros en la Comisión de Vivienda, yo soy presidente de la Comisión de Vivienda, y hemos decidido aprobar, creo que estuvo el señor Fernando Momi también en varias sesiones, tocamos el problema de las empresas que venden gaseosas y cerveza, que pagan
tarifas a Sedapal, pero tienen pozos por el agua y por esos pozos no pagan. Entonces, es preocupante porque la gente no tiene agua y paga a veces de los camiones cisterna y paga altas tarifas, más altas de las que reciben los usuarios que tienen el servicio básico en su domicilio, ¿no es cierto? Entonces yo creo que aquí habría que hacer algo porque, y ese algo tendría que ser hasta aprobarse una ley, porque en materia general la ley establece que la propiedad del agua es del Estado, ¿no? La propiedad viene del Estado, pero sin embargo estas empresas no quieren pagar. Y fíjese, acá hemos hecho un pequeño cálculo. ¿Cuánto cuesta con la tarifa que más bien pagan las empresas embotelladoras el litro de agua para las cerveceras? 0.05 milésimos de sol por litro, y ellos lo venden a 7.50 soles el litro de cerveza, bueno, con los demás insumos, en fin, pero cobran 7.50 y pagan por el agua 0.005 milésimos de sol. Entonces, pues una diferencia abismal. Y me parece que los incrementos que se han hecho no son muy significativos, porque ellos van a pagar, las empresas industriales, 5.16 soles metro cúbico. Y ellos reciben por el agua, por un litro, 7.50 de sol, ¿no? Entonces, no sé, habría que aquí incrementar la tarifa. Creo que esta es una propuesta que se está haciendo, pero me parece un incremento absolutamente insuficiente, porque hay diferencias pues entre lo que ellos pagan al Estado, además el volumen de los pozos que no pagan, y obviamente cuando ellos tienen que pagar, el monto es absolutamente insuficiente. Aquí me alcanzan un cuadrito, ¿no? Por ejemplo, la propuesta es que a los domésticos que tienen un consumo de 25 a 50 metros cúbicos, el agua es 2.837, ¿no? Y a los industriales que gastan más de 1.000 metros cúbicos al mes, solamente pagan 5.160, es decir, casi el doble, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre los volúmenes que ellos gastan, que son volúmenes grandes, y lo que gasta el usuario, que es de 25 a 50 metros cúbicos. Gastando ellos más de 1.000, pagan solamente el doble. Me parece que es una tarifa pues ínfima. Con eso pues ellos sacan sencillo del bolsillo y pagan con eso el incremento que está proponiendo. Yo le hago llegar esta preocupación al Superintendente Nacional de Servicios de Saneamiento, el ingeniero Fernando Momi, para que pueda revisarse ese punto, porque creo que es importante hacer las correcciones correspondientes. Eso de mi parte, señor presidente. Gracias, colega. ¿Algún otro congresista? Emiliano Apaz. Muchas gracias, presidente. Un saludo a los invitados, a los colegas. Yo creo que este tema viene ya de buen tiempo atrás. Bueno, particularmente nosotros debemos tener un caso en Puno, y yo creo que inclusive ha habido paralizaciones, ¿no? Se ha trabajado, ¿no? Y creo que hemos llegado, gracias al diálogo, a un comprendimiento. Y esto sucede a veces, estos incrementos, porque no hay esa participación de la empresa con los usuarios, ¿no? Sino que los aumentos vienen sorpresivos, de sorpresa, ¿no? Y creemos de que eso ocasiona graves problemas, ¿no? Presidente, yo creo que los pueblos de los Andes tienen los mayores problemas, los medios rurales. Para conocimiento, presidente, a través suyo, la generación eléctrica de Sangabán se encuentra casualmente en la provincia de Carabaya, la región de Puno. La preocupación de su autoridad local es de que la tarifa
que tienen sumamente elevado, no tienen ningún beneficio, inclusive la municipalidad tiene que subvencionar por un monto que inclusive paga una parte los moradores, donde allí se genera la energía eléctrica. Y muchos centros poblados, comunidades, aún todavía están con mechero, con vela, y yo no sé cómo podemos hacer esto. Yo creo que yo puedo rescatar de Yehude Simón de que aquí se tiene que orientar con energías a panel solar, darle la solución, ¿no? Imagínense que de allí generan energía y las zonas donde realmente de esas zonas se benefician, no se puede cómo revertirlos a ellos. Y creo que hay tres tipos de sistema en generación eléctrica. Una es que genera, otro que la transporta y otra que la distribuye. La que la distribuye es que finalmente la vende, ¿no? Entonces, en ese tema estamos teniendo problemas y graves problemas, ¿no? Yo considero de que aquí tenemos unos cuadros, por ejemplo, un problemas de análisis de base de datos en facturación. Los últimos problemas, yo no sé, pues es el problema que a veces los cuadros estadísticos fallan, ¿no? Que solamente clientes observados tenemos en Andahuaylas urbano 42. En Andahuaylas periferia tenemos 506. Total, o sea, la región, solo 1020. ¿Cree que por 1000 va a paralizar toda la población? Me pongo ese interrogante, ¿no? Ya no sé, pero hay que hacerse una mea culpa también, ¿no? Porque si aquí no están trabajando los funcionarios, no están trabajando bien los trabajadores, inmediatamente pues hay que ponerlos de lado porque no son eficientes. Y creo que esto no va a ocurrir en todos los sectores. Presidente, yo quisiera que este tema se tome con mucho cuidado. Y creo que estamos en un gobierno de inclusión donde debemos de llegar a todos los sectores, tanto con agua, con energía eléctrica. Creo que quienes tienen que pagar más, quienes benefician, así como dice el economista Jaime Delgado, imagínense de 1000 litros, que solo 2 litros ya pagan toda la inversión, ¿no? En todo caso, mire cómo estamos, ¿no? Hay que hacer, creo que algunos ajustes aquí. Y creo que, presidente, lo que sí queremos es que los organismos reguladores trabajen y se pongan la camiseta del consumidor, porque realmente el ciudadano de pie es el afectado. Ellos sí pagan puntuales, ellos sí no tienen, al día siguiente llegan, no pagan, al día siguiente llega el corte. Pero las grandes empresas no, al final lo judicializan, siguen teniendo, le siguen atendiendo, ¿no? Y deben un montón y no sé, yo creo que en ese sentido más es de que hay que trabajar en beneficio de la población, ¿no? Presidente, yo no he estado en las anteriores exposiciones, bueno, espero en adelante, conforme ellos van dando ya las inquietudes de los otros colegas, seguiremos participando, presidente. Gracias. Gracias, colega. Que sea breve. Sí, voy a ser muy breve. Yo quisiera preguntar al señor gerente de Electro Sureste. Aquí me han pasado algunas facturas, recibos. Por ejemplo, de 38 soles le estaban cobrando 99. Y no aparece en el detalle que se esté arrastrándose meses anteriores. Creo que le voy a mostrar también al señor presidente de Ocinermin. De 110 pasó a 204.35. 204.35. De 84 pasó a 123. Y de 57 pasó a 107. Los recibos. 4 recibos yo le voy a dar para que lo puedan recibir, pero no hay detalle que sea, parece incremento en la tarifa, o sea, pero no que hayan arrastrado, porque a veces dicen deuda anterior, tanto, mes facturado, tanto, ¿no?
Es lo que debía parecer, cosa que el cliente sabe lo que se le está cobrando. ¿Por qué aumentó un poquito lo que tiene que pagar en ese mes? Pero pareciera que ahí no está detallado. Y finalmente algo que también merecería una aclaración. Le estaban cobrando FONAVI, y ya no se cobra pues FONAVI, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo tienen que devolver, no decir ya no se va a cobrar FONAVI, sino tendrían que decir, señor, les hemos cobrado FONAVI, tenemos que devolverlo, o sea, compensando el servicio posterior, o sea, como sea. Pero están cobrando FONAVI, que en el fondo pues no, ya no resulta. A ver, esas dos preguntas que creo que son importantes, señor presidente, para poder aclarar la situación para nuestros paisanos y hermanos de Andahuaylas y toda Apurima. Gracias. Bien, Presidente, con su venia, colegas, muy puntualito, muy puntual, muy puntual. puntualito. Si nosotros revisamos todo el recibo, hay por diversos cobros, moras, sobremoras, una serie de cosas en el recibo, que son 0. Y así finalmente se suma. Yo no sé, eso habría que evaluar, presidente. Gracias. Se ha tocado diferentes temas, fundamentalmente con la generación eléctrica y también el agua. Con anuencia de ustedes, permítaseme también mostrar algunas preocupaciones, fundamentalmente con la SUNAS, el problema Arequipa. El problema Arequipa, la actitud que ha tomado el organismo de la SUNAS al autorizar una suba del 120% en la tarifa comercial 2, es un atentado contra aquellos que tienen un comercio para supervivir. Y no nos explicamos cómo puede autorizarse a tal extremo de ponerlos en la misma línea, una bodeguita que vende un sol de pan, una gaseosa, un dulce, un caramelo, ponerlo casi en la misma tarifa que un mall. No nos explicamos cómo puede, con qué razonamiento puede autorizarse en el 120%. ¿Cómo es posible que la tienda de la esquina va a pagar casi igual que un mall, donde se invierte grandes capitales, donde hay explotación incluso a los trabajadores? Digo 120% porque el 2014 se pagaba 1.94 por metro cúbico y el 2015 sube a 4.27 por metro cúbico. ¿Qué razonabilidad habría para esto? ¿Qué explicación? No soy lego en la materia, pero quiero que me justifiquen, y el país y en Arequipa se necesita una justificación. Yo me pregunto, la SUNAS ha realizado un estudio para determinar cuál será el efecto de la subida de esta tarifa de 120%, en los que por lo menos tratan de supervivir ante la falta de empleo y de trabajo, que puedan iniciarse en una pequeña. ¿Cómo es posible que se haga esta comparación? Miren, entre los años 2007 y 2014 se han realizado 8 ajustes, 8, en la tarifa de agua potable en Arequipa, lo que ha significado un incremento total del 58.79%. Sin embargo, el índice de precios por mayor se ha incrementado en 24.15%. ¿Qué justifica el incremento de la SUNAS? Ahora, usted y la SUNAS, no personifico, la SUNAS, está enterado la calidad de agua que se daba para Arequipa, está enterado del pésimo servicio que se da en Sedapar. Yo creo que aquí tenemos que obrar, pues ponernos a tono con lo que se pregona. Una distribución equitativa de lo que se tiene. La SUNAS tiene que cumplir una función de fiscalización o regulación de tarifas. Yo creo de que realmente esto ha sido una cachetada al pueblo de Arequipa.
durante un tiempo se ha envenenado prácticamente a la población de Arequipa con agua sucia, enturbiada, con olores. Y eso está demostrado, y eso sabe la SUNAS, sabe. Pero ¿cómo pueden justificar y aumentar un precio del agua así por así? Estas y otras explicaciones se tiene que ver. No sé si la SUNAS también estará enterada de que al segundo mes de no pagar, ya le envían el recibo con corte. Y antes de que corte, van a pagar. Y el usuario dice, pero ¿por qué si no me han cortado todavía? Y sin embargo, ya está el corte. Y el corte a veces es más del valor de consumo. Muchas veces. Esto la SUNAS sabe, esto está enterado la SUNAS. No creemos nosotros, sinceramente. Quisiera aprovechar esta oportunidad para que nos dé una explicación. En ese sentido, voy a dejar el uso de la palabra a los señores, tanto de la empresa Sureste, así como de la SUNAS, o los que vieran por conveniente hacer una explicación, pero dentro de la claridad del caso. Porque el pueblo, a través de nosotros, quiere saber cómo se puede autorizar subas que atentan gravemente contra el consumidor. Muchas gracias, señor presidente. En el caso de la SUNAS, han habido también varias intervenciones que, si me permite, voy a comentar. Efectivamente, las tarifas son siempre mayores para los comercios que para los usuarios domésticos sociales, que requieren otro tipo de clasificación, obviamente, ¿no? Como mencionaba el congresista Delgado, un puesto de mercado, una librería, no se espera que tenga tanto consumo, se espera que el consumo sea bajo. Una librería que las municipalidades obligan a tener un baño, a veces para los propios trabajadores, no debería de tener consumos altos de agua, debería ser 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos al mes. Nosotros estimamos que una familia de 5 miembros debe consumir en promedio 18 o 20 metros cúbicos, no más de eso, ¿no? Y una farmacia o una bodega que tiene un punto de agua, es decir, un baño pequeño, pues que muy eventualmente se usa, no debería de tener mayor problema para pagar esa tarifa. Lo que explicaba yo era que a veces en el propio domicilio se abre un negocio de estos, con lo cual el consumo domiciliario se está dividiendo con el consumo comercial, ¿no? Lo mejor en estos casos hay varias alternativas. Una es dividir los consumos, es decir, separarlos, ¿no? Si uno tiene un negocio es mejor tener una propia conexión para el negocio, cosa que el consumo de ese negocio va a ser facturado para ese negocio específicamente, ¿no? Y si es, como mencionaba el congresista Delgado, una farmacia o una librería que no va a tener mayor consumo de agua como un restaurante, que sí es más intensivo, porque hay que lavar platos, hay que cocinar, ¿no? El baño también tiene un uso más intensivo. Un restaurante sí va a tener mayor consumo de agua, ¿no? Lo mejor es tener los servicios separados. Ahí lo que corresponde es que la empresa proceda a separar los consumos, ¿no? A solicitud, obviamente, del usuario, ¿no? Y efectivamente las tarifas son diferenciadas, ¿no? Son diferenciadas para el caso de los consumidores domésticos como para el caso de los consumidores comerciales o industriales, ¿no? Normalmente, efectivamente, los consumidores domésticos pagan bastante menos que el comercial. Mencionaba también en la presentación que una de las distorsiones que se ha querido corregir era que en el caso de Arequipa el consumidor doméstico estaba muy cercano al comercial, entonces no había razón para tener dos tarifas comerciales, por eso es que se ha eliminado una.
¿no? Ahora, si los comercios pequeños tienen poco consumo, no debería de tener un impacto muy grande en su factura, ¿no? Otro de los problemas que se ha mencionado es efectivamente el agua de subsuelo, ¿no? Hay un uso en todas las empresas de agua, sobre todo en aquellas zonas donde hay industria, caso Arequipa, Trujillo, ¿no? Chiclayo. En esos sitios hay industria y hay usuarios, e incluso algunos hoteles, ¿no? Que son usuarios de fuente de agua propia, es decir, tienen pozos y solo usan el alcantarillado de la empresa, ¿no? Usan el alcantarillado, pero no le pagan a la empresa por agua, entonces solo le pagan por alcantarillado. Y en esos casos lo único que están pagando es lo que ha mencionado el congresista Lescano, es un canon por el agua a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? El problema es que la empresa, en el caso de Sedapal, por ejemplo, Sedapal hace proyectos y reservorios para traer agua a la cuenca, y esa agua que se trae a la cuenca se infiltra también en el subsuelo. Es decir, esa agua del subsuelo es finalmente la reserva para los usuarios domésticos, ¿no? Que está siendo explotada y no está siendo pagada a las empresas. Pero eso, como bien menciona también el congresista Lescano, requiere de una norma especial, de una ley que yo invocaría a que sea dictada por el Congreso de la República. Entiendo que hay un proyecto de ley que se está trabajando en la Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Congreso, que es urgente, porque, claro, si una industria paga 7 soles en Lima por el agua, lo que va a buscar es hacer un pozo para no pagarla, ¿no es cierto? Y para arrojar solamente al alcantarillado el desagüe. ¿No? Eso es normal, es un comportamiento normal, ¿no? Entonces, eso se corrige con una norma que diga que las aguas subterráneas están reservadas para las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, porque si no es muy fácil, digamos, evadir el pago a la empresa prestadora de servicios de saneamiento con una fuente de agua propia, ¿no? No nos corresponde a nosotros tener una iniciativa, pero sí creo que es de gran impacto para las empresas prestadoras de agua, que haya un buen cliente que pueda evadir esta prestación de servicio por parte de la empresa y que pueda tener un abastecimiento propio, afectando aquello que es la reserva de todo el país, que es, digamos, las reservas subterráneas es donde más agua hay, ¿no? Y son la reserva, es decir, son la reserva, nos estamos gastando la reserva y hay sobreexplotación del acuífero actualmente, ¿no? Entonces, sí es necesario, digamos, de alguna forma, y entiendo que la Comisión de Vivienda está trabajando en eso, corregir ese aspecto que es fundamental, ¿no? Esto también llevaría a que efectivamente haya una tarifa diferenciada para estas empresas e industrias que tienen fuente de agua propia, o que incluso puedan pagar la misma tarifa, porque al final son como estos ríos subterráneos, son al final como unos canales de abastecimiento, ¿no? Muy parecidos a los canales de abastecimiento que tiene la ciudad, ¿no? En el caso de los usuarios domiciliarios hasta 25 metros cúbicos, mencionaba el congresista Lescano la tarifa de Lima en realidad. Efectivamente, hasta 25 metros cúbicos la tarifa es 2.837 y la de industriales es de 5.160. Efectivamente, actualmente nosotros hemos publicado este proyecto tarifario que justamente está siendo comentado en estos días hasta que se apruebe la tarifa final. Hay un espacio todavía para hacer ajustes y recogeremos también las sugerencias que acá se han mencionado, ¿no? Respecto de los procesos judiciales que han ganado las empresas en el Tribunal Constitucional, estas empresas hicieron procesos judiciales para no pagarle a Sedapal las tarifas, este canon que le pagaban a Sedapal antes, sino para pagárselo a la Autoridad Nacional del Agua. Y efectivamente hay una gran diferencia entre
lo que pagaban a Sedapal y lo que actualmente pagan a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Yo me comprometo a pasarle la información de las empresas. No quisiera equivocarme en el listado porque es algo delicado, digamos, ¿no? Pero sí le pasamos la información al respecto. No me atrevería a dar nombres, pero sí hay varias empresas que tienen fuente de agua propia, que han obtenido sentencias favorables para no pagar el agua que están explotando el recurso a Sedapal, sino a la Autoridad Nacional del Agua, con lo cual los precios son exorbitantemente diferentes, porque a la ANA no se le paga solo se le paga un canon, ¿no? por la explotación, digamos, del recurso, ¿no? Eso es lo que me corresponde comentar. Efectivamente tomaremos en cuenta todos los comentarios para la tarificación en el caso de Lima también, ¿no? Muchas gracias, presidente. Sí, lamentando de que el problema de Arequipa simplemente lo va a tomar en cuenta. Yo he hecho una pregunta clara. ¿Qué justifica que haya un aumento del 120% en la tarifa comercial 2? ¿Qué justifica que un centro comercial como los malls, que comúnmente lo conocemos, tenga la misma tarifa que una bodega? ¿Por qué nivelar la tarifa de un bodeguero a un gran empresario transnacional? ¿Qué justifica? Es lo que quiero que me diga, ¿no? ¿Por qué? Hay un aumento, son del 120%. Y eso en la economía popular, señor, va a redundar gravemente. No es para que usted lo tome en cuenta, sino para que nos haga una explicación. ¿Por qué los recibos tienen que pagarse de un servicio que no se presta? ¿Por qué me tienen que cobrar a mí corte si a mí no me han cortado el agua? ¿Por qué tiene que cobrarte reconexión? Porque me cobran corte sin haber cortado, reconexión sin haber reconectado. ¿No le parece que es algo irracional pagar por un servicio que no se presta? En otras palabras, eso es robar. La empresa está robando al usuario. Discúlpeme mi hablar, pero no tengo otra terminología así porque ¿qué podría decir si me cobran por un servicio que no me prestan? Me están robando. Entonces quiero que no lo tome en cuenta, sino que nos explique. No a mí, sino a la población de Arequipa. Le agradecería esta gentileza si tuviera. Sí, señor presidente, definitivamente es totalmente irracional cobrar por un servicio que no se presta, y si hay un corte de reconexión que no se ha realizado y que se está cobrando, pues hay que anularlo, ¿no? Eso es totalmente natural y está perfectamente normado. O sea, no es posible cobrar por un corte y una reconexión que no se realiza, ¿no? Obviamente, eso no es posible hacerlo, ¿no? Respecto de la corrección, lo que explicaba durante la presentación era que efectivamente lo que no se estaba haciendo era corregir distorsiones en las tarifas, ¿no? Durante muchos años se ha mantenido esta distorsión entre dos tarifas comerciales, ¿no? Una comercial 1 y una comercial 2, que básicamente inició la diferenciación porque las tuberías con las cuales se distribuía agua en esas épocas, hace muchos años ya, eran de diferente diámetro. Esa era la razón por la cual unas tenían una tarifa y las otras comerciales 2 tenían otra tarifa. Además, estas conexiones no tenían medidor, ¿no? Con lo cual era lógico que aquellas que tenían una tubería más ancha, pues reciban más agua, podían consumir más agua, y las tuberías que tenían una tubería más angosta recibían menos agua por el mismo diámetro de la tubería. Todo esto, todas estas diferencias se terminan cuando se instala el medidor, porque ya no tiene que ver en la diferenciación de un comercial 1 y comercial 2
el diámetro de la tubería, sino cuánto es lo que efectivamente consume un usuario, ¿no? Y el agua tiene, digamos, como usted bien ha mencionado, Arequipa ha tenido un dramático problema de escasez de agua el año pasado. Ahora ha llovido bastante y se han vuelto a llenar las represas felizmente, pero hasta fines de febrero había mucho riesgo de que este año sea un año en el cual iba a haber restricciones de consumo para los usuarios. Y el problema que se presentó, que usted también conoce, sobre calidad de agua en cuanto a olor y sabor, ha sido originado porque ya las represas estaban en la última capa de abastecimiento. Solamente quedaba la represa El Pañe para abastecer a Arequipa, digamos, durante todo este año, si es que no llovía en febrero, ¿no? Felizmente empezaba a llover de tal manera que ha vuelto a llenar las reservas y se ha podido, digamos, despejar ese riesgo de sequía para un tercer año. Hubiera sido el tercer año de sequía, ¿no? Ahora las represas están, digamos, convenientemente abastecidas, pero lo que tenemos que, creo que hay bastante consenso en que los usuarios domésticos son los que deberían de tener una mayor protección respecto de los precios del agua, ¿no? En el caso de los comerciales, el salto que se ha dado es por eliminar esta discriminación y porque las normas establecen que las categorías tarifarias deben de tender a ser una sola. Es decir, no pueden haber varias categorías comerciales, no pueden haber varias categorías industriales, no pueden haber varias categorías estatales, sino como todos básicamente van a usar el agua para prestar un servicio comercial, sea pequeño negocio, sea un gran negocio, deberían de tener el mismo precio. Eso es lo que establecen las normas, ¿no? Esperamos, como mencionaba en algún momento, que los pequeños negocios, como librerías, como bodegas, no tengan consumos de agua altos, ¿no? Eso es lo que se espera, ¿no? No se espera que un pequeño restaurante que vende menú tenga grandes consumos de agua. Tenemos que acostumbrarnos a ahorrar el agua, porque los tiempos están cambiando de tal manera que las sequías e inundaciones se presentan de manera esporádica y sin ningún aviso, y la cantidad de agua no aumenta. Como yo presentaba en el caso de Tacna, la dotación de agua no ha aumentado en 25 años, o sea, es la misma cantidad de agua para abastecer a 30% más de cantidad de personas. La única forma que existe para poder distribuir esa cantidad de agua entre más personas es ajustando el consumo. Entonces todos tenemos que llegar a un consumo racional del agua, ¿no? Sobre todo los comercios, ¿no? Que son los que más consumen y efectivamente están haciendo una rentabilidad con el agua que consumen. Aquellos que tienen un consumo doméstico, un consumo social, están en esa capa social, digamos, protegidos porque hay una tarifa diferente, ¿no? Pero igual, gradualmente tienen que acercarse a pagar lo que corresponde por el agua, ¿no? Eso, tarde o temprano, el agua va a ir escaseando y vamos a tener que todos, y la población sigue aumentando. Por ejemplo, en el caso de Lima, se espera que hacia el 2020 sean 700.000, 800.000 personas más, ¿no? Y el agua básicamente va a ser la misma. Se requieren grandes inversiones para traer agua de la cuenca del Pacífico hacia la cuenca del Atlántico, ¿no? Se estima que la inversión en obras de cabecera va a ser de alrededor de 400 a 800 millones de dólares en el quinquenio, ¿no? Y todo eso, esas inversiones, como he mencionado, no tienen muchas fuentes, o son del gobierno nacional, local o regional, o es de la tarifa, o es por donaciones. No hay mayor fuente de financiamiento para las empresas que esta, ¿no? El congresista Delgado preguntaba si es que las tarifas tienen que financiar las obras, ¿no? Lo que el regulador hace es garantizar que efectivamente lo que pague el usuario se va a ir en su mayor porcentaje a obras. Por eso es que nosotros en la resolución tarifaria establecemos fondos. Hay fondos en cuentas intangibles que la empresa tiene que depositar para garantizar
que las obras que se van a hacer en el quinquenio están financiadas, ¿no? Yo he mencionado nuevamente, repito, porque no hay más recursos. Aquellos que no tienen agua y alcantarillado son los que más pagan por el agua, ¿no? En un especial periodístico hemos visto que en sitios donde no hay alcantarillado se paga hasta 39 soles solamente no por alcantarillado, por recoger las heces y llevarlas, ¿no? 39 soles en zonas donde no hay alcantarillado, ¿ah? Cuando un usuario como nosotros de repente está pagando por ahí por agua, alcantarillado 24 horas al día, ¿no? O sea, creo que aquellos que no tienen agua y alcantarillado son a quienes deberíamos estar dirigiendo nuestra mirada en los próximos proyectos tarifarios, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de hacer en el caso de Arequipa también, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Bien, no queriendo abusar de la dirección, simplemente dentro de la coherencia que debemos de tener las autoridades. Entonces le voy a agradecer y puedo concluir también en el sentido de que se disponga en el término de la distancia, si cabe el término, a SEDAPAR, que lo que están haciendo, el cobro por corte y reconexión sin hacer el servicio, es ilegal. Le voy a agradecer que me lo envíe, que nos envíe a la comisión la copia correspondiente. Muchas gracias. Tiene la palabra el colega Delgado. Gracias, presidente. Una cosa muy breve. En los últimos días se ha producido un tremendo desabastecimiento de gas licuado de petróleo. Es más, uno puede constatarlo, digamos, por la preocupación de tantos taxistas y vehículos que están ahí dando vuelta por todos los grifos, por todos los gasocentros y no encuentran combustible. Y obviamente las amas de casa también están preocupadas por esta situación. Sé de que este es un problema por, digamos, la marea, el maretaje, en fin, que dificulta el traslado de los barcos que vienen de Pisco, entiendo. Pero el tema está en que cada vez que haya este tipo de oleajes vamos a sufrir estas consecuencias. ¿Qué se ha previsto para evitar que eso suceda? Y en segundo lugar, y además, ¿cuándo se va a restituir el abastecimiento normal de GLP en nuestro país? Y en segundo lugar, el señor Momi nos había mencionado los problemas que hay por contaminación de metales en el agua. Mencionó Tacna. Y efectivamente en Tacna hay un serio problema por la presencia de arsénico. O sea, y no estamos hablando de cualquier metal, estamos hablando de arsénico. Y él mencionó de que esto ya se había corregido, pero se había corregido porque le han bajado los niveles o no se ha corregido. No, ahí lo que yo decía era que la norma vigente actual, que es de 1946, tiene unos límites que actualmente la empresa cumple. La norma que se expidió, la 031-2010 de salud, estableció unos nuevos topes, ¿no? Y estos topes tienen un plazo de cumplimiento todavía de 5 años. Para eso se requiere hacer nuevas inversiones en la planta de tratamiento de agua potable para poder cumplir esos límites. Entonces hay un plazo hasta de 5 años para poder cumplirlos, ¿no? Y es efectivamente, entre otros, arsénico, aluminio, manganeso, boro, ¿no? Tiene la palabra el colega Delgado, pero evitemos el diálogo. Sí, no, presidente, yo solamente para destacar, para resaltar esto, el hecho de que la población tacneña esté consumiendo agua con arsénico es una cosa sumamente grave, porque efectivamente las normas antiguas que teníamos determinaban un nivel más alto, pero precisamente por los avances de la ciencia, el desarrollo de la medicina, se han ajustado los parámetros, digamos, más actualizados y más internacionales. Y en Tacna la gente está consumiendo agua con arsénico. Si la preocupación, presidente, de nuestros paisanos arequipeños fue enorme por precisamente el olor a estas algas, finalmente el tema del arsénico es muchísimo, pero largamente más grave. Porque si bien es cierto no le van a sentir el olor, se lo están consumiendo y se lo están tragando todos los días. Entonces ese es un tema de una enorme preocupación en la que el gobierno tendría que tomar nota. Estamos hablando de un tema de salud pública. Entonces no solo de carretera vive el hombre, no solo de infraestructura, o sea,
la salud es lo primero, y ahí el gobierno tendría que ser el primero en decir, bueno, ¿cuánto necesitan para montar esta planta para corregir ese problema que está poniendo en riesgo la salud de los consumidores cada día? Repito, el arsénico es mucho más grave que las algas, y sin embargo la población tacneña se lo sigue tomando sin mayor, digamos, advertencia de este problema. Gracias. Gracias, colega. Si algún señor funcionario pudiera responder algunas inquietudes de los congresistas, puede hacerlo. Tiene la palabra el señor Tamayo. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, entonces hoy vamos a dar respuesta a las preguntas, consultas, inquietudes de los señores congresistas, miembros de la comisión. El congresista Simón y el congresista Paza coincidieron en un tema relacionado sobre el uso de la energía solar. El uso de la energía solar a fin de sustituir o dotar de energía eléctrica a aquellos usuarios que se encuentran más alejados de las instalaciones y que cada vez están tan lejos que es más caro llegar con los cables y la energía convencional. Entonces, para esto quería comentarle, presidente, que el Ministerio de Energía y Minas dispuso el año 2013 y el año pasado, con Ocinelmin, condujo un proceso de subasta para contratar hasta 500.000 suministros individuales para domicilios ubicados en las zonas más alejadas del país. Este contrato tiene una primera etapa de 150.000 usuarios que serán dotados de paneles solares domiciliarios. El contrato se va a firmar en los próximos días, quizás en un par de semanas está prevista la suscripción y se dará inicio a esta instalación que pues constituirá un aporte bastante importante para disminuir el desabastecimiento de energía en las zonas alejadas, a unas tarifas que estarán también cubiertas por el subsidio del Fondo de Inclusión Social Energética y del propio FOSE. También quisiera atender la consulta o la inquietud del congresista Delgado en el sentido de que esta ley del FOSE que ha sido debatida el otro día en el Congreso de la República sí contó con nuestro apoyo, con nuestra opinión favorable desde el comienzo, y es más, participamos con el congresista Molina, presidente de la Comisión de Energía y Minas del año pasado, comienzo del año pasado, en la formulación y en el apoyo técnico que nos solicitó su comisión para esta redacción. Finalmente dimos la opinión favorable con la idea de contribuir a reducir la tarifa eléctrica en aquellas zonas más alejadas. En cuanto también a las consultas del congresista Lescano, ¿no? En cuanto al tema de del FONAVI, no sé, no se había comentado sobre el FONAVI. El FONAVI debemos mencionar que en el año 1998 el Congreso de la República dio una ley que dispuso que se suspendiera el cobro de FONAVI a aquellos usuarios que habían recibido este beneficio respecto a las instalaciones y a la infraestructura eléctrica, más no así las conexiones domiciliarias, la instalación y la conexión del medidor, la conexión domiciliaria. Entonces, esto dispuso que se siguiera cobrando. El año 2000, mediante un decreto de urgencia, el gobierno dispuso o reglamentó cómo se debería cobrar este FONAVI, que son 5 soles aproximadamente por usuario que tenía estas deudas con el FONAVI. Las empresas, y dispuso que las empresas eléctricas fueran las que hicieran esta cobranza. El Ministerio de Economía y Finanzas ha estado oficiando a estas empresas, recordándoles esta obligación, y el año 2014 tenemos algunas comunicaciones que el Ministerio de Economía y Finanzas hace a las empresas para que continúen haciendo esta cobranza. Por lo tanto, correspondería, entendemos, en el acta de acuerdos firmados con la población en Andahuaylas, se establece una suspensión de este cobro
y además una gestión de Ocinemin ante PCM y ante el MEF para ver cómo se va a dar el tratamiento de la cobranza del FONAVI en adelante. Para esto ya hemos elevado nosotros un informe técnico a PCM y entendemos que será una coordinación y probablemente lo que se quiera será una ley de Congreso para definitivamente, así como esa ley del año 98, condonar quizás esta deuda. Por intermedio de la mesa, colega. A ver, sería bueno que nos explique a razón de qué, a pesar de que el FONAVI había sido disuelto y se estaba ordenando al contrario una devolución de esos aportes, ¿para qué sirve este tipo de cobro bajo nombre del FONAVI para los usuarios de energía eléctrica? ¿Para qué sirve? ¿Para qué servía cobrando por instalaciones domiciliarias? Tiene la palabra el señor Tamayo. Por su intermedio, señor presidente. Durante la década de los años 90 se realizaron obras de electrificación a través de recursos del FONAVI, beneficiando a ciudadanos que asumieron las deudas correspondientes. Estos recursos financiaron tanto las obras de distribución como las conexiones individuales. Entonces fueron recursos del FONAVI con los cuales se ejecutaron obras de electrificación en diversas regiones del país. En agosto de 1998 se promulgó la Ley 26969, mediante la cual se dieron por extinguidos los saldos deudores de las personas naturales beneficiarias correspondientes a las obras de distribución. Dice, manteniéndose vigentes las deudas de estas personas naturales beneficiarias respecto a las conexiones domiciliarias. Entonces, para materializar el cumplimiento de estas obligaciones de pagos residuales, se emitió el decreto de urgencia 074-2000, indicando que los pagos deben ser asumidos por las personas beneficiadas, encargándose la cobranza de las mismas a las empresas de distribución eléctrica a través del recibo mensual por consumo. Con los oficios 1658 del 2013, Economía y Finanzas, 313-2014, Economía y Finanzas, y 934-2014, Economía y Finanzas, se dispuso el reinicio de la cobranza de los saldos deudores por conexión domiciliaria a los beneficios de las localidades que tenían con este beneficio, incluyéndose Andahuaylas. Ahora la situación es que en función de los acuerdos de los primeros de mediados de marzo, se ha suspendido esta cobranza. Sin embargo, esto debe ser tratado adecuadamente con el nivel legislativo, el nivel normativo que sea pendiente. Mientras tanto, nosotros estamos aplicando esa suspensión, le hemos solicitado a la empresa que suspenda esa cobranza en base a esos acuerdos fundamentalmente, ¿no? Luego, respecto a la consulta, el congresista Segarra, disculpe que traté lo del GLP, ¿no? Lo del GLP. En el caso del GLP, efectivamente, hemos tenido algunos problemas de abastecimiento por los diversos fenómenos naturales que han venido ocurriendo en el país. En primer lugar, hemos tenido un oleaje anómalo en las costas peruanas y el gas, el GLP, se embarca en Pisco, porque ahí se produce, se carga en barcos y llegan estos barcos a Lima y a través de unas boyas que están en el mar descargan este GLP a los tanques de almacenamiento. Lo que ha sucedido que debido a este oleaje pues no se ha podido dar la descarga oportunamente. Sin embargo, antes de anoche ya se han descargado estos barcos, se han llenado los terminales tanto de Repsol como Zetagas y se ha procedido a la distribución de el combustible a las estaciones de servicio y estos puntos, ¿no? Un reporte que he recibido de una supervisión que hemos mandado hacer el día de hoy en horas de la mañana nos precisa que de 53 establecimientos visitados en horas de la mañana, 12 establecimientos, o sea, el 23% de estos 53, no contaban con GLP y 41 establecimientos ya contaban con el stock. Y estos que no contaban informaron también que en el transcurso del día pues iban a contar con este GLP. Ahora,
En el resto del país también han habido problemas por los temas de las carreteras, de los huaicos, la interrupción de los puentes, y entonces ha dificultado el abastecimiento del GLP a esta ciudad. Ahora, ¿qué hacer o cuál es la solución para evitar este tema que es recurrente relacionado a las oleajes anormales y la imposibilidad de descargar este producto? El Ministerio de Energía y Minas hace ya unos años encargó a Proinversión el desarrollo pues, de una APP para desarrollar un proyecto que consiste en la instalación de un poliducto que va a traer este gas desde Pisco hasta la zona sur de Lima, y lo cual incluiría además unos tanques de almacenamiento en la zona sur, que permita también distribuir de mejor manera el abastecimiento de la ciudad, porque hoy los tanques de almacenamiento en realidad están en el norte de la ciudad, en la zona de Ventanilla, en la costa. Este proyecto está en ese momento en plena evaluación y desarrollo y formulación de consultas por los postores, y la programación que tiene Proinversión es que hacia mediados de agosto aproximadamente de este año podría ser adjudicado ya la construcción de estas obras al sector privado. Y respecto básicamente, bueno, creo que eso he atendido todas las consultas de los señores congresistas. Por el momento eso sería todo, presidente. Gracias. Señor, el señor Freddy González de la Vega, si tuviera algo que agregar, porque también creo que vienen las preguntas, le agradeceríamos. Ya, muchas gracias, señor presidente. O sea, por intermedio suyo, lo que queremos decir es que la empresa ha expresado sus públicas disculpas a toda la población de Andahuaylas y en Abancay. Reconocemos que ha habido un error nuestro, o sea, asumimos ese error, y de estos errores es que se aprende a mejorar, o sea, todos los controles de los procesos, que ha originado dentro de la empresa toda una reorganización. O sea, es desde la alta dirección hasta el nivel conductivo en la parte de Andahuaylas. Lamento cuando de repente algún congresista no entendió la forma de expresar. 1:58 de la tarde, es el canal del Congreso en transmisión en vivo. Hacemos un alto a la cobertura informativa de la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor para ir, como todas las tardes, a esta hora al programa Pasos Perdidos. Así que vamos de inmediato con la presentación.